para todo hay solución, menos para la muerte. ¿Se los han dicho alguna vez? No te preocupes, hombre, para todo hay solución, menos para la muerte. Pues este dicho no investigó bien la historia. Este dicho, si tú y yo nos ponemos a pensar, este dicho no investigó bien la historia. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un Dios que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que entregara su vida por nosotros. Y al entregar su vida por nosotros en esa cruz, mostró el gran amor que le tenía Dios al hombre. Pero al tercer día, Él resucitó, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo cualquier cosa que quiera ponerse frente a los hijos de Dios. Entonces, este dicho no aplica tanto porque sí hay una solución para la muerte. Sí hay una solución para la muerte y esa es la vida eterna que tú y yo tenemos derecho a vivir. Así que, familia, tenemos que entender que aún en medio de la muerte o de diagnóstico de muerte, hay esperanza. Hay esperanza porque tenemos un Dios que va mucho más allá de la muerte. Y yo quiero que leamos esta historia. Juan 11:4 es la historia cuando Lázaro enferma. Y te la voy a contar en la versión El Pastor Habla Hoy. ¿Está bien? Y esta historia, de repente Jesús va caminando y le llega un mensaje de WhatsApp. Y checa el WhatsApp y ese WhatsApp le dice: hey Jesús, era un WhatsApp de Marta y María. Y le dice: ¿sabes qué? Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y Jesús le responde: tranquilas, no va a acabar esta enfermedad en muerte. Entonces Jesús se toma un tiempo, específicamente se toma 2 días, siguió haciendo lo que estaba haciendo en ese lugar. Y 2 días después llega la noticia a Jesús de que Lázaro había muerto. Y la primera pregunta que me llega a mí al corazón y la primera pregunta que llega a mí es: ¿o Jesús era mentiroso o algo sabía? O Jesús es mentiroso o algo sabía. Esta historia continúa que Jesús toma la decisión junto con sus discípulos de ir a donde Lázaro estaba. Cuando Jesús llega, Marta y María ya habían enterrado a Lázaro, ya lo habían sepultado. Y al momento de llegar Jesús les dice: hey, tranquilos, esto no hay muerte, ahorita se va a despertar. Y Marta y María, teniendo el conocimiento que tenían, sabían que Jesús era el Mesías y le dijeron: sí, pero cuando resuciten aquellos que han de resucitar junto contigo en tu venida. Y Jesús le dice: no, hoy mismo va a resucitar. ¿Qué es lo que sucede? Jesús pide que muevan la piedra y le dice a su amigo: Lázaro, despierta. ¿Qué sucede? Lázaro despierta y el milagro enfrente de todas las personas estaba. Y aquí la gran situación que tenemos en esta historia es que hay mucho que tú y yo tenemos que aprender. Hay mucho que tú y yo debemos aprender y que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Y yo quiero hablar, este mensaje va a ser un mensaje muy corto porque tenemos un programa largo. Pero hay cosas que pasaron en esto que tú y yo tal vez tenemos en nuestra vida. Marta y María tenían la esperanza de que Jesús pudiera sanar a su hermano. Marta y María tenían la esperanza de que Jesús hiciera algo antes de que pasara algo mucho más fuerte. Y sabes, muchos de nosotros estamos de la misma manera. Así que si tú le pones puntos a las predicaciones, le puedes poner como punto número 1: no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Muchos de nosotros hemos perdido la esperanza en muchas áreas de nuestra vida. Hemos perdido la esperanza porque tal vez en un punto pusimos un negocio y ese negocio fracasó. Y desde que fracasó ese negocio, hemos enterrado ese negocio. Tal vez tenías sueños y anhelos en tu vida, tenías un propósito que querías cumplir. A lo mejor dices: ¿cómo me hubiera gustado estudiar tal licenciatura? Y querías estudiarla, pero las circunstancias te llevaron a cierto punto de tu vida que perdiste la esperanza y no estudiaste esa carrera. Tal vez te tocó vivir la enfermedad de un amigo, de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre. Y esa enfermedad se prolongó tanto que perdiste la esperanza de que llegara una sanidad. Y sabes, tú y yo debemos entender y debemos recordar que tú y yo no vivimos por lo que vemos, familia. Como cristianos no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Pero ¿qué es en lo que creemos? Porque mi fe no es por vista, sino en la fe que tengo en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús. Mi fe no es por lo que veo. Yo no soy próspero por lo que tengo en mi cuenta bancaria.
Yo no soy sano por lo que un doctor está diciendo. Yo no soy una persona que exitosa simplemente por los fracasos que yo viví, sino por quien me llamó. Familia, no pierdas la esperanza. Marta y María perdieron la esperanza de ver a su hermano sano. A tal punto que, fíjate bien, esto a mí me llama la atención, porque Jesús le responde a Marta y María, le dice: Marta, María, esta situación no va a terminar en muerte. Y si tú y yo leemos Juan 11, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús regresa y llega donde están Marta y María, que ya habían enterrado a Lázaro, Marta reconoce que Jesús era el Mesías. Quiere decir que Marta reconocía y sabía que Jesús podía hacer algo. Sin embargo, ella le estaba llorando la muerte de su hermano. Sin embargo, ella llegaba con Jesús y le reclamaba y le decía: si tan solo tú hubieras estado aquí. Si tan solo tú hubieras llegado a tiempo. Si tan solo tú hubieras lanzado la palabra. Si tan solo tú lo hubieras hecho. Y muchos nos encontramos de esa manera. Si tan solo Dios lo hubiera hecho. Si tan solo hubiera hecho de esta manera. Si tan solo me hubiera movido de esta forma. Si tan solo. Y estamos día tras día juzgando el pasado por qué no pasaron las cosas. Y hemos decidido enterrarlo. Hay personas que han decidido enterrar su pasado en la iglesia solamente porque tuvieron un mal trago. Y sabes, muchos de nosotros creo que podemos vivir un mal trago dentro de la iglesia. Pero hay mucho más allá de esos malos tragos. Hay mucho más allá de esas malas circunstancias. A lo mejor tú has enterrado el llamado que tenías. Mira, yo recuerdo y siempre lo voy a recordar cuando estaba adolescente hace poco. Había tantos jóvenes que anhelaban irse de misioneros. Tantos jóvenes que deseaban dedicar su vida al ministerio o a la iglesia. Y hoy platico con muchos jóvenes y muchos de ellos me dicen: ya no es algo que me llame la atención, no es algo que quiero hacer. Y sabes, muchos dicen: no, es que es bueno que los jóvenes de hoy estudien, es bueno que se dediquen a trabajar. Sí, es bueno, es increíblemente bueno, pero se pueden hacer ambas cosas. El problema de ver pocos jóvenes con el anhelo y el deseo de servir o vivir para la iglesia es que estamos perdiendo el futuro de la iglesia sin darnos cuenta. Esta problemática de ver jóvenes no queriendo dedicarse a la iglesia no va a afectar ahorita, por eso no lo vemos como un problema. Va a afectar dentro de 10 o 15 años, cuando a los que les toca tomar la posición de la iglesia no estén listos o no quieran hacerlo. Es por eso que la iglesia no se ha dado cuenta de un problema que estamos viviendo. Si tú eres de esos jóvenes que dijeron: no, ya en la iglesia no pierdas la esperanza en lo que Dios te llamó. No pierdas la esperanza. No te rindas ante las circunstancias y no entierres el llamado que Dios te dio. No entierres esa promesa que Dios te dio. No entierres esa palabra que Dios te dio. No entierres esa situación. Marta y María, aún sabiendo que Lázaro no iba a terminar muerto, decidieron enterrarlo. Tú y yo no lo enterremos del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. No entierres la esperanza de que Dios va a sanar a tu familiar. No entierres la esperanza de que Dios te va a prosperar. No entierres la esperanza de que Dios va a abrir puertas a tu favor. No entierres la esperanza de que tu matrimonio puede continuar. No pierdas la esperanza de que Dios quiere hacer algo con tu familia. No entierres esa esperanza de que Dios aún puede hacer algo. No lo entierres, por favor. Y el punto número 2 que tú y yo vivimos, y esto nos lleva, es: no habrá muerte. Aún tú hayas enterrado tu esperanza, aún tú hayas enterrado la ilusión o el anhelo que tenías, quiero que sepas, no habrá muerte. ¿Y por qué no va a haber muerte? En esta historia hay algo muy importante que tal vez dejamos ir muchas veces y que Marta y María dejaron ir. Jesús dio una palabra. Jesús estaba dando una palabra en Juan 11:4 y él estaba diciendo: la enfermedad de Lázaro no va a acabar en muerte. ¿Qué tan importante es que tú y yo sepamos qué es lo que Dios nos está hablando?
¿Qué tan importante es que tú y yo sepamos qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué tan importante es que tú y yo tengamos en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida para no enterrar aquellas cosas que nos están llamando? Para no enterrar nuestras esperanzas, nuestra ilusión, para no enterrar esa situación que creemos que no va a tener un futuro. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para ti que estás en este lugar aquello que Dios te ha dicho? Y sabes, no estamos hablando que como cristianos la vida es fácil y todo es color de rosa y todo te va a salir bien. Dios te va a prosperar y mañana vas a ser millonario. Y si haces el ABC de la palabra para pasado mañana, tú ya no vas a ser mejor que el rey de Egipto. No, estamos hablando que en medio de los procesos hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Y esa palabra es la que te tiene que mantener de pie. Y esa palabra es la que te tiene que sostener. Y esa palabra es la que te tiene que impulsar a seguir adelante. Esa palabra tiene que motivarte a seguir caminando todos los días de tu vida. En este caso la palabra era: esta enfermedad no va a terminar en muerte. Pero ¿cuál es la palabra de Dios que ha decidido para tu vida y que estás ignorando en este momento? De tal manera que has enterrado tus sueños. De tal manera que has enterrado tu esperanza. De tal manera que has enterrado lo que Dios te ha hablado tan profundo que tal vez hoy los has olvidado. Que tal vez hoy los has olvidado. Cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me empezó a hablar y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Y una de las cosas que me recordó cuando estaba en este mensaje era algo que yo había olvidado y que yo había enterrado por falta de esperanza. ¿Sabes? Recuerdo cuando empecé el llamado de parte de Dios y una de las cosas que Dios siempre me habló y que siempre puso en mi corazón es: yo te voy a llevar a diferentes lugares a predicar el evangelio. Y sabes, muy al principio me tocó la bendición de estar predicando el evangelio por muchos lugares. Me tocó ir a Obregón, me tocó ir a Navojoa, a Álamos, a muchas partes de aquí del estado. Después Dios empezó a abrir las oportunidades y llegué a Sinaloa, después a Tijuana, a Ensenada, a Mexicali, y empecé a ir a muchos lugares. ¿Y qué pasó? Fui a tantos lugares y vi tantas cosas que no me gustaron, que yo mismo empecé a cerrar las puertas de salir a predicar. Y era bien fácil para mí decir: no puedo. Era bien fácil para mí decir: no puedo ir a predicar. Y algo que Dios me ha estado hablando es: yo te levanté para este tiempo. Necesito que restaures lo que yo te llamé desde el principio. Y yo voy a ser muy honesto, desde que estamos en Misión Vida es rarísimo que yo diga: sí quiero ir a predicar a tal lugar, o sí acepto ir a predicar. Pero sabes, algo que Dios ha puesto es: tienes que hacer lo que yo te pedí. Y muchos de nosotros estamos de la misma manera. Dios nos pidió cosas que hemos enterrado porque hemos perdido la esperanza, porque ha llegado la desilusión a nuestra vida, porque ha llegado los momentos de debilidad. Alguien te lastimó, alguien te hirió y has enterrado aquellas cosas que Dios te llamó. Has enterrado aquellas cosas que están. Ves a tu hijo y lo ves tan mal que crees que ya no hay esperanza. Ves a tu marido y dices: no hay manera de arreglarlo. Ves a tu esposa y dices: Dios mío de mi vida, la mujer que tú me diste. Y empezamos a ver ciertas circunstancias, decimos: no hay remedio, no hay respuesta para esto. Y lo vas olvidando poco a poco, y lo vas escondiendo y lo vas enterrando, al punto que muchos de nosotros tal vez olvidamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Al punto que tal vez has olvidado lo que Dios te ha hablado. Sabes, tú y yo tenemos demasiado de parte de Dios para trabajar. Hay demasiada palabra de Dios en nuestra vida. Cada vez que tú camines, recuerde que hay palabras de Dios que están para respaldarte. Hay una palabra de Dios diaria que tú y yo podemos estar leyendo, y eso nos está motivando y nos está llevando y nos está impulsando y está limpiando nuestra vida. Es por eso la importancia de entenderlo. Sabes, no sé por lo que tú estás pasando, pero tu hijo no va a terminar mal. No sé por lo que estás pasando, pero la enfermedad no te va a ganar.
No sé por lo que estés pasando, pero tu negocio va a prosperar. Si no es hoy, va a ser mañana, pero va a prosperar. No dejes de intentarlo. No dejes de hacerlo. Tienes que creer en la palabra de Dios. No entierres la esperanza y cree en la palabra de Dios, en lo que Él te ha dicho. Y la pregunta aquí que nos lleva a nuestro tercer punto es: ¿dónde has puesto? ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha dicho? ¿En dónde está puesto lo que Dios te ha dicho? Porque Jesús le manda a decir a Marta y María: esto no va a terminar en muerte. Y al ver que esa enfermedad realmente terminó en muerte, ¿qué hicieron? Fue enterrarlo. Lo prepararon para un sepulcro. Cerraron la puerta. ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha hablado? ¿Dónde has puesto en este momento? ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta en qué posición hemos puesto nuestro matrimonio en medio de crisis? Cuando dejamos de orar por él. ¿Sabes cómo nos podemos dar cuenta en qué posición o dónde hemos puesto a nuestra familia en el momento que perdimos la esperanza y ya no oramos por ellos? ¿Dónde has puesto ese negocio que Dios te llamó a poner y que sientes de parte de Dios en el momento que cerraste la puerta y dijiste: no puedo continuar? ¿Dónde has puesto a ese hijo rebelde que, ay, híjole, qué dolor de cabeza? ¿Dónde lo has puesto? Y tú te vas a dar cuenta si enterraste lo que Dios te dijo a través de que tanto tú te impulsas a seguir creyendo en que todo lo que tú estás viendo ahorita no es el desenlace final de la historia. No es el desenlace final de lo que vas a ver. Esa enfermedad que está tocando la puerta y que está trayendo malas noticias no es el final de lo que Dios va a hacer. ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha dicho? ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha llamado? Mira, cuando abrimos Misión Vida, el primer día fue glorioso. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan el primer domingo? Llegamos y eran las puras 6 de la tarde y habíamos 4 o 5 personas. Y nosotros dijimos: bueno, 4 o 5 personas, más los 3 músicos prestados, más creo que niños, había otro, mi hija, ya 5 o 6 personas. 6, 5, desde el principio tenemos un problema con el horario. 6, 5, más de 80 personas en el lugar. Y nosotros estábamos maravillados. Recuerdo que se acaba la reunión, llego a mi casa y le digo: Señor, muchas gracias por esta bendición. Pero llega el siguiente domingo. ¿Y las 80 dónde están? Éramos pocas personas. Éramos pocas personas. Hubo domingos que estábamos y yo digo: pues yo preparo un mensaje durante la semana, pero a veces me agüita los de la alabanza que se tienen que aprender las canciones y a veces están 5 de la alabanza acá y una persona acá y yo los veía y decía: Señor. Pero había algo que siempre terminábamos platicando mi esposa y yo: Dios nos llamó, Dios lo va a hacer. Dios nos llamó, Dios lo va a hacer. Y ella me decía: no veas los números. No, si no veo los números, es muy feo ver las sillas vacías, le digo. O sea, y luego tenemos una maña en Misión Vida que espero después de este mensaje se rompa. Pero se sienta uno aquí y luego todo vacío y otro allá. Entonces tenía que, aquí le predicaba a uno y luego iba para allá, acá. Y si le hablaba a este, le daba la espalda al otro. Y recuerdo que llegó una vez una persona y esa vez no hubo alabanza, creo que cantó Carlos y estaba el cajón nada más. Y vino un muchacho, y era mi esposa, yo, el muchacho, y éramos 5 personas ese domingo. Y dije: no va a volver, pues va a decir: no hay nadie. Y bendito Dios, esa persona se quedó y sigue aquí con nosotros, más que está trabajando. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? No entierres lo que Dios te está llamando a hacer solamente porque no ves el resultado que tú estás esperando. No entierres esa seguir orando por tu familiar solamente porque no ves una sanidad. No entierres la esperanza de seguir orando por tu hijo a pesar de lo que estás viendo que hace, a pesar de lo que él cree que está bien. No lo entierres, sigue orando por él. Ese trabajo, ese puesto que estás esperando nuevo en el trabajo, no porque no lo estás viendo, no quiere decir que no va a suceder. Aprende a confiar en Dios. Él es quien abre las puertas. Él es quien abre las puertas. Él es tu Dios. Él sabe cómo lo va a hacer. Y yo por eso les decía al principio: o Jesús es mentiroso o Él sabe cosas.
Y yo estoy convencido que Jesús sabe cosas. Yo estoy convencido que Dios sabe cómo ser Dios. ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha dado? ¿Dónde has puesto lo que Dios ha puesto en ti? ¿En qué parte está? ¿Sabes? Hay personas que entregaban su vida a la iglesia, que dedicaban su tiempo a servir y que le echaban ganas y que estaban ahí. Yo los he visto cómo han amado a la iglesia y algo sucede que de repente desaparecen. Errores de las personas siempre va a haber, lo vas a encontrar en tu trabajo, lo vas a encontrar en la iglesia, lo vas a encontrar en la escuela, lo vas a encontrar en la maestría, en el doctorado. Donde quiera que te encuentres vas a encontrar personas que te están hiriendo y que te están atacando. No seas tan duro con la iglesia. Y a lo mejor me dices, no, pero es que no sabes lo que me hicieron. Exactamente, no sé lo que te hicieron. Pero sí sé que hay otra parte de la iglesia que te puede abrazar, que te puede amar y que te puede ayudar a seguir conociendo a Cristo. No por unos la pagan todos. Eso siempre recuérdalo. ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha dado? ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha dado? ¿Aún tienes esperanza con tus hijos? ¿Aún tienes esperanza con tu trabajo? ¿Aún tienes esperanza con tu negocio? ¿Aún tienes esperanza con lo que Dios ha estado hablando personalmente? ¿Aún hay esperanza? ¿O ya la enterraste? ¿Dónde lo has puesto? Y algo que a mí me encanta, porque de todo el problema que vemos en esta historia, hay algo bien sencillo que Jesús pide que hagan. Cuando llega Jesús y sabe que ya Lázaro había sido enterrado, Él le dice, muevan la piedra. Muevan la piedra. Entre todo, lo más difícil era resucitar a Lázaro. Era hacer que la gente creyera una vez más. Era hacer que Marta y María pudieran ver que lo que Jesús había dicho de que esto no iba a terminar en muerte, eso era lo más complicado que se pudiera hacer. Pero Jesús tomó la decisión de pedirles que por favor movieran la piedra. ¿Por qué le pidió algo tan sencillo? Si lo más difícil ya lo iba a hacer, ¿acaso no podía pedirle un ángel que moviera la piedra? Y sabes, el detalle está en que tú y yo tenemos que aprender que cuando Dios nos habla y Dios pone algo en nosotros y Dios nos dice algo a nosotros somos quienes tenemos que mover la piedra. Nosotros tenemos que ser quienes muevan la piedra. Me acuerdo un diciembre de allá del 2020, 2019. Yo le digo a mi esposa, mi amor, es que ya no hay que seguir esperando a ver qué pasa. Vamos al doctor a ver por qué no está pasando algo de que salgas embarazada. Vamos al doctor. Lo más fácil era esperar. Lo más difícil era tomar la decisión de ir a ver que había un pronóstico erróneo. Lo más difícil no es que Dios te prospere. Lo más difícil es que empieces ese negocio. Lo más difícil no es que Dios te sane, es que le pierdas miedo a ir al doctor y que vayas a buscarlo. Lo más difícil no es la opinión médica, lo más difícil es decir, voy a ir a buscar otra opinión médica. Voy a buscar hasta que no me voy a cansar, voy a seguir buscando, pero tienes que mover la piedra. Lo más complicado no es que tu hijo está mal, lo más complicado es abrazarlo aún en medio de saber que está mal y decirle, mi niño, mira, yo sé que está mal lo que estás haciendo, pero aquí está tu mamá, aquí está tu papá para ti. Lo más difícil no es la experiencia que vas a vivir sanadora después de perdonar. Lo más complicado es ir a pedir perdón. Y eso lo tienes que hacer tú. Eso Dios no lo va a hacer por ti, eso lo tienes que hacer tú. Yo recuerdo y hace poco tiempo me encuentro una persona y estábamos, yo sé que todos aquí dicen, no, nosotros no somos así, nosotros si me hicieron algo yo los saludo. Bueno, yo soy un poco más complejo en eso. Y yo estaba en el estacionamiento pagando y de reojo veo a una persona y como que me muevo así. Y como que pago rápido y le voy a echar la moneda y luego Dios mediante, Dios es tan bueno, la moneda entraba y salía y no se quedaba allá adentro. Yo, va a llegar por favor, y bueno, me regreso a seguir comprando cosas y yo veía y echaba la moneda y más rápido, entonces cambié la moneda y le metí otra y decía, Señor, por favor, no hagas esto, no estoy preparado, y echaba la moneda y en eso volteo y
tuve la oportunidad, la bendición de Dios, como es de Dios, ¿no?, de correr hacia el otro lado y nada hubiera pasado. Pero si yo hacía eso, la herida hubiera seguido. Si yo hacía eso, el dolor hubiera seguido. Si yo hacía eso, tal vez nunca se hubiera dado una plática tan sanadora. Y muchos de nosotros le estamos sacando la vuelta a aquellas cosas que Dios nos está pidiendo. Mueve la piedra nada más. Mueve la piedra nada más. Hay conversaciones incómodas que algunos de aquí tenemos que tener porque tenemos que mover esa piedra. Hay personas aquí que necesitan decirle a alguien, te perdono. Pero hay personas que necesitan pedir perdón aún siendo los lastimados. Porque esa es la piedra que tenemos que mover. Esa es la piedra que tenemos que mover. Y cuando lo hagamos, vamos a ver cómo aquel que decían que estaba muerto resucita. En medio de la enfermedad, al mover la piedra, Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, despierta. Y el milagro estaba delante de todos. Lázaro no estaba muerto, sino que él dormía. Tal vez hay cosas que tú has dado por muertas en tu vida que aún no están muertos. Solo hace falta que te atrevas a dar el paso. Tal vez hay cosas en tu vida que aún no han muerto. La relación con ese familiar que tal vez ya no estás hablando, tal vez no ha muerto. Tal vez está esperando que muevas la piedra para que Dios haga algo en medio de ti y de esa persona. Tal vez la relación con tu jefe no ha muerto. Tal vez la relación con tus hijos no ha muerto, con tus abuelos, con tus padres, con tus amigos, tal vez no ha muerto. Simplemente tienes que abrir la puerta. Simplemente tienes que dar el primer paso. Simplemente tienes que animarte a hacer lo más sencillo. Y Dios se va a encargar de lo más complicado. Simplemente tal vez hay malas noticias en tu vida, tal vez hay malas circunstancias, tal vez hay diagnósticos erróneos, tal vez hay un diagnóstico que te está haciendo temblar. Pero ¿sabes qué? Da el primer paso. Ve y busca que en comunidad oren por ti o aquí los pastores podemos orar por ti. Ve y busca una nueva opinión, a ver qué te dicen, qué es el resultado que te están dando, una nueva opinión. ¿Sabes? No tienes que esperar a que el milagro suceda. Comienza a dar primeros pasos y vas a ver que te vas a encontrar en un momento en tu vida donde el milagro va a suceder. Pero solamente tienes que creer en lo que Dios te habló. Creer en lo que Dios te está hablando y empezar a dar pasos de fe. Hay una parte en la Biblia que nos enseña y nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Pero yo creo que cuando empezamos a creer y empezamos a accionar y empezamos a movernos, nuestra fe es tan viva y tan fuerte que podemos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Así que, familia, cree en lo que Dios te ha hablado. Cree en lo que Dios te está hablando. ¿Me ayuda, Luisca, por favor? No va a terminar en muerte. Y yo quiero decirte algunas cosas. No importa la situación, no importa el diagnóstico, no importa la enfermedad, no importa el problema. No importa cuántas veces has llorado, cuántas veces no has podido levantarte de la cama. No importa la ansiedad que estás pasando en este momento y esa depresión que tal vez te está generando. Lo único que importa es que tengas la suficientemente fuerza, el suficientemente valor para agarrar y mover la piedra y empezar a accionar y buscar resultados diferentes. Tal vez en este momento me dices, Gio, pero es que el doctor dijo que no hay esperanza. Es que el doctor no conoce el diagnóstico que yo conozco. Y es que por su sangre fuimos todos sanados. Que por sus llagas fuimos todos sanados. El diagnóstico podrá decir cáncer, pero su palabra dice que Él me puede sanar.
Yo decido qué voy a creer, el diagnóstico de enfermedad o el diagnóstico de su palabra. Sabes, tal vez el diagnóstico dijo, no vas a poder. Pero yo tengo un diagnóstico diferente, que es la palabra de Dios, que Él dice que Él va a abrirme las puertas. Tal vez en este momento te estás enfrentando a un gigante, algo que te está humillando, alguien que te está derrotando, alguien que está tratando de vencerte y doblegarte. Pero yo tengo un diagnóstico diferente, pero yo tengo una palabra diferente, tengo una esperanza, y es que el poderoso gigante va delante de mí, protegiéndome de cualquier cosa. Familia, tal vez en este momento ves a tus hijos alejados del evangelio. Tal vez en este momento ves a tu familia alejada. Y tal vez lo ves perderse, los ves fuera de la esperanza de Dios. Pero eso es lo que tus ojos ven. Pero lo que tú crees es que mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo me tengo que aferrar a eso. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Las malas noticias. ¿Qué es lo que estás viendo? Lo que el mundo está diciendo. ¿Qué es lo que estás viendo? Aquellas cosas que te están derribando. ¿Qué es lo que estás viendo? Aquellas cosas que te están deteniendo, que te están limitando. O al Espíritu de Dios que te está impulsando, te está llevando y que dice que Él está contigo. Tal vez en este momento sientes que estás solo. Tal vez en este momento sientes que nadie te entiende. Tal vez en este momento estás parado en un lugar donde dices, no hay esperanza. Déjame decirte que hay esperanza, porque la gran esperanza que tú y yo tenemos es que en medio de cualquier circunstancia, en medio del dolor, en medio de la tristeza, Él está con nosotros. Él nos acompaña, Él nos abraza, Él nos ama. ¿Sabes? Tú y yo podemos decir, tal vez fuiste a una iglesia y en esa iglesia te dijeron, Dios no te ama, Dios no te acepta. Si no cambias estas formas de ser, si no haces esto y aquello, no puedes estar aquí. Tal vez llegó a pasar, pero déjame decirte que cuando tú y yo estamos delante de Dios, lo único que importa es que tú estés ahí. Porque aquel que viene a Dios, Él no lo echa fuera. Dios abraza a las personas. ¿Cuál diagnóstico prefieres? ¿Qué situación prefieres? ¿El me rechazaron o el me aceptó Dios? ¿Qué diagnóstico es lo que prefieres? ¿Qué es lo que decides tener? ¿El no me dejaron estar o el ven, eres bienvenido a casa? Porque tú y yo tenemos un Dios que va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Yo siempre le he dicho, Dios, permite que Misión Vida sea un lugar donde todos puedan experimentar tu gracia, tu favor, tu amor. Y me han dicho, pero tienen que mostrar fruto de arrepentimiento. Sí, lo van a mostrar. Pero si nosotros lo estamos pidiendo, jamás lo vamos a ver. Dejemos que Dios sea el que lo haga. Porque si somos muy sinceros, nosotros hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida. Y la mayoría de ellas han sido porque Dios ha tocado nuestro corazón. No porque alguien me obligó. No porque alguien me lo exigió, no porque alguien puso su pie en mi cuello y me dijo, ¿lo haces? No, es la palabra de Dios. ¿Dónde has puesto lo que Dios te ha dado? ¿Lo sigues enterrando? ¿O sigues creyendo en que Dios te va a responder? Porque siempre va a estar la situación de que tienes hacia dónde escoger. En medio de tu proceso, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de lo que estás viendo, siempre recuerda que hay una palabra mayor. Siempre recuerda que hay un peso mayor en tu vida. Y ese peso y esa palabra es lo que Dios dijo. Y no es la última palabra. No es la última palabra, porque decimos muchas veces, Dios tiene la última palabra. No, Señor. Dios tiene la única palabra. Dios tiene la única verdad. Dios tiene la única respuesta. Y a Él tenemos que correr. No te rindas. No te rindas, no te detengas. Sí, tal vez has llorado mucho, pero es tiempo de limpiarte esas lágrimas y seguir caminando. Dios lo va a hacer.